DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual empieza a pensarse más en los días que van a venir de la próxima semana que lo que resta ya para esta semana, para terminar una semana en la cual la novedad más importante tiene que ver con aquellos diputados que buscan una renovación de sus bancas y que en definitiva están o no están en las listas que cerraron el pasado fin de semana. Lo cierto es que todo el trabajo en comisiones pasó para la semana que viene, que esta semana hubo reuniones informales, hay reuniones también informativas por parte de los diputados nacionales, hay algunas actividades en esta Cámara de Diputados que las estamos reflejando a diario aquí en Diputados Televisión, y por el otro lado lo que se viene, que ya está programada una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político para el jueves 6 y empieza a pensarse en una posible sesión la semana que viene en esta Cámara de Diputados de la Nación. Por lo pronto, a los diputados nacionales, las dos principales fuerzas políticas de esta Cámara Baja le han pedido a sus legisladores que estén sacando pasajes para la semana que viene, estar en Buenos Aires, y veremos si se organiza una agenda de consenso, una agenda en común entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Bajan al recinto y se discute algunos de los temas, varios proyectos de los cuales ya venimos hablando hace tiempo y que tienen acuerdo y consenso en las respectivas comisiones. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fer, ¿cómo va? Buenas tardes, muy bien. Todo muy bien. Bueno, tenemos ya publicado en agenda, en cartelera, la Comisión de Juicio Político que anunciaste recién, que va a estar volviendo a la actividad la semana que viene, el día jueves a las 11, jueves 6 a las 11 de la mañana, algo que ya se anticipaba los días anteriores, pero ya está oficializado en la agenda. Bueno, un tema del cual estuvimos ya hablando durante varios días, que tiene que ver con este nuevo capítulo en la Comisión de Juicio Político. Hoy se agrega la posibilidad de una posible sesión para la próxima semana en esta Cámara de Diputados de la Nación, pero lo cierto es que también hay agendas paralelas dentro del Congreso, pero fuera del Congreso, con lo que tiene que ver, obviamente, en el marco de esta campaña electoral. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, agendas separadas, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con esto que estamos señalando de pensando en una agenda del Congreso para la próxima semana, pero por el otro lado, en lo que tiene que ver con la campaña. Absolutamente, porque la agenda del Congreso prácticamente es inexistente, con muy poquitas comisiones, salvo la de juicio político que vos recién mencionaste, y creo que tampoco forma parte de la agenda de los candidatos, ni de los diputados tampoco, porque hay que decirlo, salvo el oficialismo y a un sector del oficialismo, el tema del juicio político a la Corte Suprema ha caído, digamos, en importancia en cuanto a tema político de agenda, ¿no es cierto?, de coyuntura. Lo que, bueno, todos los legisladores, sobre todo los que apuestan a renovar sus mandatos, como así también los distintos candidatos presidenciales, hoy están muy abocados a el primer mojón electoral que tiene que ver con las primarias, claro, ¿no? Y, bueno, varios legisladores, como decía, que están abocados a renovar sus bancas, algunos de ellos que, bueno, han quedado en las listas, otros lamentablemente se van, que no pudieron ingresar, ya sea por cuestiones personales, claro, o por cuestiones de sus jefes políticos, finalmente no conforman las listas, pero bueno, vamos a tener rostros nuevos, funcionarios, algunos que vienen, ministros, gobernadores, sí, así que interesante la oferta electoral para el Congreso que se viene. Nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires.
Diputada Marcela Campagnoli, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la mesa y a la audiencia. Gracias, diputada. Estábamos hablando con Laura, con Marcos. Por un lado está la agenda del Congreso, un poco sintetizada en juicio político a la Corte. Veremos qué pasa si hay acuerdos para sesionar la próxima semana, pero gran parte de la agenda política pasa por afuera, pasa por la campaña electoral, mucho más después que quedaron conformadas las listas. ¿Cuál fue la reflexión suya a partir de los cierres de listas del fin de semana, Marcela? Y siempre los cierres de lista son complicados, porque no siempre se satisface a todos. Son muchas las personas que militan, que trabajan para que un espacio crezca, y los lugares son escasos. Entonces siempre quedan heridos. Está en la dirigencia saber contener a esos heridos para que encuentren un lugar en la campaña y posiblemente dentro del partido darles oportunidades porque yo creo que, si bien es cierto que es importante la experiencia legislativa en cuanto a los años que uno es legislador, uno realmente aprende a ser diputado a los 3 o 4 años de serlo. Claro. Es decir, que yo no veo mal que alguien siga siendo diputado 2 o 3 veces. Pero lo que sí es cierto es que también es necesario renovar. Por lo pronto, en un partido como el mío, que es un partido pequeño, pero que tiene mucho poder a la hora de la capacidad que tiene legislativa en cuanto a los proyectos que presenta, en cuanto a los consensos que genera, en cuanto al respeto que tenemos como partido político, es importante también dar la oportunidad a otros para sentarse también en el lugar que uno tiene el privilegio de representar al pueblo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, bueno, y esto se transformó, esto que usted está señalando, se tradujo en lo que tiene que ver con las listas en la coalición cívica, en Juntos por el Cambio en general. Sí, por lo pronto, para la coalición cívica pudimos renovar en lugares expectantes como precandidatas a Mónica Frade y a Mariana Stillman, que van en 4º y 6º lugar de la lista que acompaña a Horacio Larreta presidente. Es una lista con posibilidades, es decir, son 2 lugares expectantes, más allá de cualquier resultado. En la hora de que se mezclen las 2 listas, son lugares a salir, ya sea que se gane la interna o que no se la gane. Claro. Después, en la ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro encabeza la lista de diputados. Ahí eran más fuerzas, entonces pudimos poner a Maximiliano Ferraro en el primer lugar, en el 6º lugar a Gisela Ortiz, que es una militante de hace mucho tiempo, que ha estado colaborando últimamente con Mariana Zubik. Después, a nivel, teníamos que renovar Córdoba y Catamarca, los diputados de Córdoba y de Catamarca. En Catamarca lo llevamos al que debería renovar, que es Nubel Mansi, como candidato a gobernador, con la fuerza que acompañamos a Horacio, y a Leonor Martínez Villada, que ya llevaba sus 2 mandatos, ha sido reemplazada en una lista provincial y ha entrado como diputado provincial Gregorio Hernández, que es un militante de hace mucho tiempo. Es decir que más o menos, es decir, obviamente que uno querría ampliar, pero nos pareció más importante que ampliar en lugares nosotros, darles la oportunidad a otras fuerzas que se han sumado, como la fuerza de José Luis Esper, como Silvia Houghton, que son fuerzas que han tenido lugares importantes. Fíjate vos que son 2 fuerzas que se acaban de sumar y sin embargo se les ha dado lugar de senadores nacionales a ambos, y yo creo que, bueno, obviamente que nos hubiera gustado a cualquiera de nosotros ser senadores, pero también es importante a los que vos sumás darles lugares expectantes, y yo creo que eso está bien, porque si no, vos ampliás ¿con qué criterio? Si no les vas a dar representación expectante a lugares a salir. Y bueno, uno renuncia a veces a tener más lugares como espacio, pero es importante generar un mayor consenso, porque la Argentina que viene va a necesitar de muchos acuerdos para que pueda ser el cambio sustentable, y no que nos pase como nos pasó en el gobierno de Cambiemos, que las reformas que logramos, ya sea con el consenso fiscal, ya sea con la movilidad jubilatoria, ni bien perdimos, fueron desechadas. Diputada, ¿cómo le va? Marcos Orgetti lo saluda. En provincia... ¿Qué tal, Marcos? Muy bien. En provincia de Buenos Aires van con listas diferentes dentro de Juntos por el Cambio, entre las 2 candidaturas a presidente, sí, de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta. La coalición cívica está principalmente con Horacio Rodríguez Larreta. Después sucede como en 2021 que
se mezclan según los porcentajes que obtengan en la interna o van a quedar definidas cada una de las listas para las generales? No, obviamente que se mezclan, es decir, como bien marcaste vos, hay una interna que al principio iba a ser una interna presidencial nada más, después se decidió que sea una interna gobernadores, los intendentes querían que sea lista de unidad, no se logró, es decir, hubo un sector que presionó para que hubiera listas en los dos lados, no fue el nuestro, pero yo de todas formas estoy muy satisfecha, creo que tanto Patricia Bullrich como Luis Petri, como Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales son excelentes candidatos, y que la fuerza de Juntos por el Cambio, sea quien sea el ganador después del 13 de agosto, va a acompañar al que gane. Tal vez te digo más, tal vez afectivamente yo estoy más cerca de Patricia, pero estoy con Horacio porque creo que, bueno, que tanto Horacio como Gerardo Morales pueden mostrar gestión efectiva y tienen una capacidad de diálogo, de construir consensos que me parece que es mejor para la Argentina que viene. Pero por supuesto que si no ganara Horacio, yo voy a estar militando al lado de Patricia después del 13 de agosto y espero que la fuerza de ella hiciera lo mismo. Pero yo creo que los cuatro son muy buenos candidatos. ¿Qué tal, diputada? Laura Sarra la saluda. Sí, Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Una nota de sorpresa que arrojó el cierre de listas sobre el filo del sábado pasado fue, el anuncio de que la líder de su espacio, Elisa Carrió, va a encabezar la lista de legisladores al Parlasur, ¿no? El Parlasur que ha dado mucho que hablar, por cuanto, Mauricio Macri nunca le dio entidad demasiado al Parlasur, en el sentido de que, consideraba que no debía, por lo menos no debía generar más costos de los que ya tiene el Estado, no propició que hubiese una elección directa de representantes del Parlasur en el año 2019, se prorrogaron los mandatos, en fin. Ahora sí va a haber una elección directa de los legisladores del Parlasur. ¿No cree que el Congreso debiera legislar de una buena vez o no? Quizás no, hay que mantener la actual ley sobre el Parlasur. Te hago dos comentarios. Uno, durante la gestión de Mauricio Macri se decidió que no hubiera elecciones para renovar el Parlasur. Exacto. Y que no tuvieran ni dieta ni fueros. Eso un diputado del Parlasur kirchnerista apeló, hizo una demanda en la justicia para que pudieran tener fueros y pudieran tener remuneración. La justicia dijo que fueros no, solamente de opinión, no de arresto, y que podían tener remuneración, por lo cual este diputado kirchnerista está pidiendo un retroactivo de como de 8 millones, sería más o menos. Nosotros creemos que no tienen que tener remuneración, sí viáticos. Así que ese fallo está apelado, tiene que decidir la Corte. ¿Qué es lo importante que me parece marcar en lo que estás diciendo? Nosotros creemos que si no presentábamos lista, esos lugares del Parlasur los iba a ocupar todo el kirchnerismo, las otras fuerzas. Por eso es que presentamos lista. Sí. Seguimos sosteniendo que los diputados deberían ser indirectos, es decir, que los que hoy somos diputados nacionales en ejercicio en el Congreso deberíamos, cada vez que hay, como era antes, cada vez que hay sesión en el Parlasur, denominar quiénes son los que van a ir por cada fuerza a Montevideo a sesionar. No creemos que haya que haber, por eso es que suspendimos las elecciones cuando fuimos gobierno y ahora por un decreto del presidente Fernández se decidió que hubiera nuevamente elecciones. Pero también me gustaría decir, porque hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo? Lelita no iba a ser candidata, al final terminó de diputada del Parlasur. Hay estrategias políticas que no se dicen por los medios, que se sostienen hasta último momento. Porque seguramente si el candidato a senador en la provincia hubiera sido Sergio Massa o hubiera sido Cristina Fernández de Kirchner, seguramente Lilita hubiera ido de candidata a senadora. Entonces, fíjate vos que recién Lilita dice que va de candidata al Parlasur a las 23:30. Es decir, hay estrategias, Lilita es muy de la estrategia, no es de anticipar las estrategias por los medios, y hasta último momento se reservó para ver cómo eran las otras listas, cómo era lo que se iba a plantear. Por eso yo celebro que finalmente Lilita esté en la lista, porque va a estar como de Distrito Nacional en la lista del Parlasur, abajo del cuerpo de Horacio Rodríguez Larreta va a estar ella. Lilita lo iba a tener de vice a Alfonso Pratgay, si era que iba a ser de candidata a presidente, pero conocedora que cómo venía una interna tan picante, tan pareja entre Horacio y Patricia, no quiso ser ella
la que pudiera restarle votos a uno o al otro en una paso tan pareja como creo yo que va a haber, ¿no? Está bien, no, y justamente volviendo un poco al tema de la legislación sobre la cuestión del Parlasur, ¿debiera haber algún tipo de modificación a la ley del Parlasur? Sí, a nosotros nos gustaría que se volviera como era antes, claro, en 2014, cuando Cristina decidió que tengan elección directa. Nosotros creemos que tienen que ser los mismos diputados que la gente elige para representar a su pueblo, los que tengan representación en el Parlasur, no nuevos diputados, sino los que ya están. Por eso es que no hace falta dieta. Sí un viático, pero no claro, una dieta. No una dieta, está claro. Claro. Y Marcela, ¿y cuál es el trámite? ¿Hay que presentar un proyecto, discutirlo en comisión, llevar al recinto? ¿Es así de simple? No tengo presente cómo es la ley del Parlasur, pero estimo que sí, que habría que modificarla, porque es una ley que se aprobó en el 2014, y habría que modificarla para volver al sistema anterior. Claro. Marcela, hablando de esta actividad parlamentaria, ¿cómo ve la posibilidad de sesionar la próxima semana? ¿Hay alguna comunicación interna dentro de el interbloque de Juntos por el Cambio o particularmente del bloque de la coalición cívica? Sí, ayer nos comunicaron que posiblemente vamos a tener sesión el miércoles, sobre todo para los que son diputados del interior, para que puedan con tiempo buscar sus pasajes o venirse en auto, de acuerdo a cómo, dónde quede su localidad. Depende que es más fácil venirse en auto que en avión, depende de dónde estés. Y la idea es sesionar. A mí me parece muy bien, me parece que debemos tener una sesión, por lo menos una por mes. La semana pasada tuvimos al jefe de gabinete, o tuvimos en mayo otra y en abril otra. Creo que por lo menos tenemos. Yo sé que el calendario electoral es complicado para conseguir los quórum porque hay elecciones casi todas las semanas en cada provincia, entonces es difícil para el oficialismo conseguir el quórum, pero bueno, nosotros estamos dispuestos. Si hay quórum vamos a estar, por supuesto. Y bueno, lo que falta decidir es la agenda. Ojalá que esté la ley de alquileres en la agenda, ¿no? Y preguntarle, bueno, ya que lo menciona usted, preguntarle si por ley de alquileres cree que puede haber quórum, si se llegara a integrar. Y le pregunto también por otro proyecto que no tengo, le pregunto por la posición suya, si se quiere, si tiene definición de bloque también, que es el tema de crédito SUBA, y si usted cree que podría reunir quórum una agenda que incluya el proyecto de crédito UBA. A ver, con la de alquileres hay dos dictámenes, ya hay dictamen. En el dictamen del oficialismo es casi como está igual la ley ahora. Lo que nosotros proponemos es que se reduzca de 3 a 2 años, como era antes, porque ¿qué pasó? Buscando beneficiar a los inquilinos se los perjudicó, porque los propietarios sacaron del mercado sus propiedades, temerosos de la inflación galopante que ya se veía en Argentina. Entonces, y también lo que decimos es que se actualice cada 6 meses, no como un año como es ahora. Sí, mantener las garantías y eso que es un aporte de la ley. Y aparte fue lo que nos pidieron en una sesión de comisión que hicimos con los representantes de los inquilinos, de la Asociación de Inquilinos, con los representantes de las asociaciones de propietarios, con los representantes de las empresas constructoras y de las inmobiliarias, y todos nos pidieron esto. Por eso nosotros lo volcamos, y en esas sesiones estuvieron también los del Frente de Todos. Entonces, por eso es que nosotros volcamos esos requerimientos en un dictamen. No sé si va a haber, si van a bajar eso. Yo creo que está el reclamo, está el caos del que tiene que poder alquilar, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, para poder conseguir una propiedad, porque los propietarios han puesto en alquiler por Airbnb o otras plataformas o los han vendido. Hoy no es negocio para un propietario alquilar. Entonces espero que se trate esa ley. Con respecto a los créditos UBA, hay dos posturas. Una es la que sostiene el diputado Cobos y otra Martín Tetaz. No soy una economista para darte los detalles y no estoy en esa comisión, pero sé que hay dos posturas. Sé que la mirada de Martín es más beneficiosa, si se quiere decir, o condescendiente con lo que significó créditos UBA, porque si bien es cierto que el problema de los créditos UBA es la inflación. Porque antes de que hubiera inflación, vos te estabas pagando más o menos lo que hubieras pagado por un alquiler, pero estabas teniendo tu propiedad. Entonces, lo que
mató al crédito UVA, a los que tienen crédito UVA es la inflación. Pero bueno, por eso te digo, no quiero decirte algo de lo que no conozco bien, pero sé, no estoy en esa comisión, pero sé que hay dos posturas. Una del diputado Cobos y otra del diputado Tetaz. Diputada, interesante también, hablando de proyectos, porque ustedes han presentado esta semana un proyecto para bajar las retenciones, ¿es así? Así es, lo presentamos ayer. Bien. Es un proyecto que hace rato Elisa Carrió viene hablando. Obviamente uno es consciente que uno no puede desfinanciar al Estado, y más en la situación en que está el Estado. Sí. Pero sí creemos que se pueden eliminar retenciones y mantener soja, irla bajando, bajarla hacia 31, está a 33, irla, ir bajándola de acá a 5 años, ¿no? Y bajarla ahora a 31 y ir pudiéndola eliminar de acá a 5 años, pero sí generar un bono para esos productores de soja, para que con ese bono puedan desde pagar impuestos a solicitar créditos de acuerdo con el respaldo de ese bono que se generaría a aquellos a los cuales se les mantiene la retención, ¿no? Ah, ok. O sea, eso sería financiado por el Estado, en definitiva, ese bono para que los productores... O sea, la idea es bajar retenciones para todos los demás productos agrícolas, digamos, estaba hablando de trigo, de maíz, etcétera, salvo a la soja, que los productores recibirían un bono, sería así. Exacto, se la baja 2 puntos, bien, no se la elimina, se la baja 2 puntos y se le genera un bono, bien, que con ese bono lo que pueden hacer es pagar a cuenta impuestos, bien, y tenerlo como respaldo de un crédito que necesiten. Perfecto. Claro. Marcela, acá este proyecto es un mensaje muy directo para el nuevo gobierno. Si es de Juntos por el Cambio, para Juntos por el Cambio, que seguramente ya algo habrán por lo menos hablado con el sector a los que ustedes están acompañando, que es a Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales. Posiblemente ya Lilita haya hablado con ellos respecto a este proyecto. Lo tendrán que ampliar en caso de que triunfe Patricia Bullrich, pero también en caso que gane, no sé, Sergio Massa la presidencia de la Nación, también es un proyecto para que lo evalúen. Obviamente, el proyecto está presentado. Recordad que cuando fuimos gobierno bajamos las retenciones, y después hubo que subirlas en el último año, pero después de la sequía. Pero que nosotros siempre, y sobre todo desde la coalición cívica, siempre abogamos para que eliminar las retenciones. Somos conscientes y responsables de que uno no puede hoy mantener lo que siempre dijo a ultranza, porque hay un Estado que hoy está le sacarías la financiación al Estado si vos le sacas las retenciones de golpe a todo. Lo mismo con el cepo, que hay que sacarlo como lo sacamos en el 2015, pero que dada la situación de escasez de dólares que hay en el Banco Central, por más que quisiéramos sacar el cepo, tiene que ser una cosa gradual, no podemos sacarlo de un día para el otro. Entonces, bueno, obviamente nosotros desde Juntos por el Cambio, desde marzo del año pasado, desde el 2022, están conformados los equipos por distintas temáticas y con distintos especialistas cada uno, que vienen trabajando no solamente el qué queremos modificar, sino también el cómo. Porque somos distintos partidos, tenemos distintas miradas y tenemos que ponernos de acuerdo en el cómo, que estamos de acuerdo en distintas cosas, para que el que gane sepa que cuenta con una plataforma consensuada entre las distintas fuerzas, que si avanza con eso no va a haber ningún obstáculo para aprobarlo en el Congreso, ¿no? Diputada, no integra la Comisión de Juicio Político, por lo que tengo aquí en planilla, verificando qué comisiones integraban, no está Juicio Político, pero voy siempre. Exacto, iba a decir eso. Si no me falla la memoria, la he visto varias veces, la hemos visto los que vamos a la comisión varias veces ahí siguiendo, porque la coalición cívica es el bloque que más presente está en el debate. Se está anunciando que, o ya está en agenda, una nueva reunión para la semana que viene, el día jueves, a la espera del juez Juan Carlos Maqueda. ¿Qué opinan de la citación del magistrado y qué citaciones, para empezar, coparticipación se espera que proponga el oficialismo? Mira, nosotros fuimos muy críticos, por eso Juan López, que es el vicepresidente de la comisión, no integra la mesa. Ustedes si se fijan, no está en la mesa de donde están las autoridades, porque nosotros creemos que esto es un show, que es un show mediático, y un poco lo decía, no con esas palabras recién Laura, al decir que esta comisión ha perdido Estado. Al principio empezó como una cosa muy fuerte contra los jueces, hoy nadie está pendiente, por eso es que nosotros estamos.
porque para defender a los testigos, para que no les hagan preguntas que no corresponden procedimentalmente, y para escuchar y saber qué es lo que se está diciendo. Nosotros creemos que a los jueces no se los puede juzgar por las sentencias. De hecho, nosotros que tenemos pedido juicio político contra Lorenzetti, no lo tenemos por sus sentencias, sino por negocios incompatibles con su función. No sé si va a ir el juez Maqueda, no me corresponde a mí decirlo, pero nosotros sostenemos que este juicio político es un show mediático, por eso lo mantienen en el tiempo. Lo lógico sería que lo llevaran al recinto para que se vote si hay juicio político o no, y no lo están llevando. Y empezó en enero, fines de enero empezó el juicio político. Y el tema coparticipación, ¿qué espera que haga el oficialismo para empezar a debatirlo el jueves? No sé qué es lo que va a hacer, porque como no estoy en la comisión, no tengo acceso a las pruebas. Pero lo que sí creo es que van a seguir chicañando con esto. Yo creo que el quite de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires fue totalmente arbitrario, no solamente por cómo se hizo. Te llamó 5 minutos antes, te voy a sacar la coparticipación en plena pandemia, cuando la ciudad de Buenos Aires era la que estaba tal vez más complicada con los gastos, porque están los hospitales donde se atiende muchísima gente del interior del país, y venía que siempre sostuvo a la población de toda la Argentina atendiéndose en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, sino porque aquella coparticipación se le dio en el marco de que nunca se le había transferido los fondos a la ciudad de Buenos Aires, cuando sí se le transfirió a la policía. Entonces, nosotros creemos que estaba bien que la Corte le devolviera porcentualmente, porque no le devolvió todo a la ciudad de Buenos Aires, porque era una medida cautelar y no se había resuelto el fondo de la cuestión todavía. Marcela, ¿usted entiende que tendrían que citar algún testigo por parte, o propuestos por parte de Juntos por el Cambio, o los testigos dejan como hasta ahora que los propongan y lo defina el Frente de Todos? Mira, se han propuesto testigos, nosotros hemos propuesto en la causa que tenemos iniciada contra Lorenzetti, pero bueno, la presidente Carolina Galear, que está haciendo un equilibrio, ¿no? Porque no es fácil con la presión oficial, ya sea del Ejecutivo, del bloque oficialista, de la oposición, manejar una comisión que tiene una mecánica de mucha exposición, pero bueno, se evalúan ellos cuál es la prueba que se acepta y cuál es la que no. Y diputada, como tienen mayoría, votan siempre a favor de ellos, no de la oposición. Y conectando con lo que decía Fernando, ya adelantó el oficialismo que para este tema va a citar al exministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. La coalición cívica, puntualmente Alicia Carrió, fue uno de los quienes más defendió al exministro de la ciudad. ¿Están preparando ahí alguna defensa en particular, o van a seguir con esta posición de ir a escuchar a ver qué propone el oficialismo en cada uno de los testimonios? Por el momento estamos yendo a escuchar, y por supuesto que no solamente escuchar, cada testigo que propone el oficialismo, nosotros analizamos todo para ver qué se le pregunta también, ¿no? Marcela, por lo menos por último de mi parte, dentro de lo que es el espacio de la coalición cívica, pensando en un futuro gobierno de Juntos por el Cambio, ¿están trabajando, a lo mejor también con las otras fuerzas, en una reforma de la justicia? Porque es uno de los temas que reiteradamente se viene hablando. Lo impulsó a su modo, pero lo impulsó el Frente de Todos, quedó frenado, y me parece que se abre ahora una nueva instancia con un cambio de gobierno. Sí, nosotros cuando fuimos gobierno se hizo Argentina 2020, que era una plataforma que se creó desde el Ministerio de Justicia participativa para hacer las distintas reformas. De hecho, se lograron varias reformas en el Código Procesal Penal. Se creó la ley de testigos protegidos, se creó la ley del arrepentido, ya la de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nosotros creemos que sí, que la justicia necesita reformas procedimentales, no las reformas que pretendía el kirchnerismo, que eran solamente crear cargos, crear más estructura judicial en provincias donde
hay cámaras que tienen un fallo por año, como en La Rioja, como distintos, ahora no lo tengo presente todo, di varias charlas en su momento sobre este tema, pero nosotros creemos que no era esa la reforma que necesitaba la justicia, esa era la reforma que necesitaba el kirchnerismo para crear cargos, para crear impunidad, para diluir los jueces de Comodoro Pi, pero nosotros sí, claro que creemos que hay una reforma procedimental que se necesita en la justicia y que seguramente para esa reforma hay que consultar no solamente juristas, sino también a los que están hoy en la justicia, la Asociación de Magistrados, muy gracioso que se haya querido modificar la Corte y jamás se invitó a uno de los ministros de la Corte a participar de las reuniones de comisión que hubo en el Senado. Entonces creo que se tienen que escuchar las voces y ver, porque todos creemos que la justicia es algo que nunca está que nunca conforma a todos en todo el mundo, no solamente en la Argentina. Su lentitud, ya lo decía Tato Bores en sus programas cuando las hacía. Pero creemos que hoy, con la tecnología que hay, que tendría que haber auditorías en los juzgados para ver el tiempo que llevan, sobre todo causas de corrupción, que vos no podés tener 20 años a un funcionario con el Jesús en la boca sabiendo qué va a pasar con su suerte, ¿no? Creo que la justicia debe agilizarse y para eso son necesarias auditorías. Yo he trabajado mucho con la gente de Sera Justicia, que en su momento pidieron la auditoría para los juzgados federales. Creo que también hay que mejorar el perfil del juez. El juez tiene que poder liderar un equipo y para eso hay que tener personas capacitadas con idoneidad para los cargos. Creo que también se necesita una reforma del sistema penitenciario. Hoy estamos teniendo más de la mitad de los presidiarios no tienen condena firme, no condena firme, están con prisiones preventivas y se desaprovecha ese tiempo que están ahí cuando se los podría aprovechar para que terminara su secundario o la primaria. Muchísimos no tienen, la mayor población está entre 18 y 35 años. Para que aprendan un oficio, para que ese tiempo que están recluidos les pueda servir para el día de mañana poder conseguir un trabajo. Hay que modificar también la ley de empleo público, porque nadie le da trabajo a un presidiario, y la ley de empleo público impide que una persona tenga antecedentes, tenga procedimientos, que esté procesado, ni siquiera condenado. ¿Cómo haces para que una persona no vuelva a delinquir si no facilitas las cosas para que pueda volver a tener trabajo? Pero son muchas cosas, pero hay que hacerlas integralmente, no solamente aumentar cargos en la justicia. Marcela, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes por llamarme, por tenerme en cuenta. Hasta luego. Gracias, buena jornada. Gracias, igualmente. Marcela Campagnoli, diputada nacional por la coalición cívica, integra el interbloque de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires. Tema judicial es un capítulo que me parece que está pendiente, porque lo han hablado en el gobierno de Mauricio Macri, ya en el gobierno de Cristina Kirchner, en el gobierno de Alberto Fernández, pero todo vino con una impronta muy fuerte desde lo político. Absolutamente, ¿no? Sí, habrá que ver cuál va a ser el tono que le va a imprimir Juntos por el Cambio si es que accede al gobierno a lo que tiene que ver con el capítulo judicial, claro. ¿no? Hasta ahora creo que por las exigencias de la coyuntura, lo que se muestra mucho son los economistas, las propuestas o el rumbo que se adoptaría en el tema económico, por supuesto, totalmente justificado, ¿no? Pero hay otros ítems como son el tema de justicia, seguridad, empleo, bueno, empleo sí, un poco más, o género, etcétera, que están en un segundo o tercer plano. Y creo que, como vos bien señalás, la justicia, el tema de la justicia, no se conoce bien cuáles van a ser las propuestas de Juntos por el Cambio, no se sabe todavía qué referentes están en justicia. Lo que sí se sabe es que hay cuestiones que han quedado pendientes o que van a quedar pendientes de la actual gestión. Por ejemplo, nombramientos pendientes en la Corte Suprema con las vacantes que se han generado, como así también el frustrado nombramiento de un procurador general al frente del Ministerio Público, que tampoco fue nombrado, bueno, cantidades de jueces que tampoco fueron designados, así que da la impresión de que el que asuma el próximo gobierno tiene tarea que hacer. Sí, ¿no? es un tema pendiente, tanto para Juntos por el Cambio, para
el Frente de Todos o Unión por la Patria, pero lo cierto es, o cualquier otra fuerza que llegue a la presidencia de la Nación, es un tema pendiente, el tema de la reforma judicial. Cambiamos de tema, dejamos la justicia, hablamos de energía. Marcos, hablamos de biocombustibles porque vuelve a hablarse. En algún momento fue el tema central de este Congreso Nacional, después de haberse aprobado la norma, después de haberse sancionado la ley de biocombustibles. Obviamente pasó a un segundo plano, pero ahora vuelve a hablarse del tema. Así mismo, como decís, Fer, vuelve el debate de biocombustibles, por lo menos vuelven los proyectos impulsados por, en este caso, diputados del oficialismo. Hay que recordar que fue uno de los primeros debates que empezó a generar mucho debate interno en los bloques de manera transversal. En aquel primer año de gobierno del Frente de Todos, año 2020, pandemia de por medio, sesiones virtuales, reuniones de comisión también vía Zoom. Se discutió mucho un proyecto de biocombustibles que presentó y terminó siendo autor el diputado Marcos Clery de la provincia de Santa Fe, que terminó imponiendo un corte del 7,5 en el biodiesel, que es el que rige actualmente. Tuvo un aumento provisorio del 5% a fines del año 2022, por 60 días, por 2 meses, que ya venció. Y el diputado Roberto Mirabella, también de la provincia de Santa Fe, suelen venir estos proyectos impulsados por diputados de la zona núcleo, claro. Córdoba, Santa Fe, siempre los más interesados, donde está concentrada la producción de biocombustibles, las 2 provincias que más gente emplea esta industria y por ende que más intereses tiene internamente. Hombre del gobernador Omar Perotti, peronista de Santa Fe, presentó un proyecto para elevar el corte mínimo obligatorio en los biocombustibles. Hemos escuchado presentación de proyectos con esta característica muchísimos en estos últimos 3 años desde que se sancionó esta ley que puso el corte del biodiesel, sobre todo en 7,5, lo bajó de lo que estaba antes de esta ley y le dio esta discrecionalidad a la autoridad de aplicación, en este caso a la Secretaría de Energía, que hoy conduce Flavia Rayón, de poder ir aumentando los cortes según la situación coyuntural del momento. ¿Qué dice Mirabella? Que tiene que ser el mínimo aumentar en un 4,5%, es decir, quedar fijo en 12%. Claro, volver en definitiva a lo anterior. Sí, volver a la ley anterior en términos de establecer ese mínimo, pero avanza un poco más el proyecto de Mirabella. Luego de ese primer salto abrupto y definitivo a partir de la sanción de esta ley, se deberá incrementar 1 punto porcentual por año hasta alcanzar el 18% en el corte mínimo de biocombustibles en biodiesel. Y en el caso del otro biocombustible, que es el bioetanol, que es el que se hace con la caña de azúcar, que ahí están interesados las provincias del norte, sobre todo Tucumán, Salta y Jujuy. En ese corte, el porcentaje mínimo deberá alcanzar el 15% en un primer tramo, hoy está en 12%, y ir haciendo el mismo procedimiento de escalas de a 1 punto hasta llegar al 22% en 2030. En 2030 llegar a un corte mínimo de 22%. Así que son saltos bastante significativos en ambos biocombustibles. Lo que dice, obviamente, del otro lado, lo que han sostenido los que quieren que se pueda regular los cortes a partir de la autoridad de aplicación, es que es una manera de que no se disparen los precios de los commodities o que no impacten en la suba de precios de los combustibles las variaciones del tipo de precios de los commodities, que han sido muy fluctuantes, primero por la pandemia, después por la guerra y por los distintos eventos globales que suelen interferir en estas cuestiones. Bueno, acá lo que se puede llegar a dar es lo mismo que se dio en el debate anterior, que es que se abroquelen las provincias petroleras
obviamente de manera transversal desde el punto de vista político, diputados de distintos colores políticos con una misma idea y una misma propuesta respecto a cuáles tienen que ser los porcentajes a modificar en la ley de biocombustibles. Sí, ha sido una discusión bien interesante desde ese punto de vista. Al interior de cada uno de los bloques, según las provincias a las que representan, cambiaban un poco las posturas y tenías las dos posiciones en los bloques mayoritarios principalmente, estaban repartidas. Eso iba complicando la posibilidad de generar consensos y mayorías. ¿Qué dice Mirabella? Que esta idea busca emparejar la política de biocombustibles argentina a la del país vecino Brasil, referente en este mercado a nivel mundial. La provincia de Santa Fe es protagonista en el sector, concentrando el 80% de la producción de biodiesel, lo que decíamos antes. Pero además de ese primer proyecto que busca elevar los mínimos, presentó, acompañado con esta iniciativa, un segundo proyecto que le solicita al Poder Ejecutivo la determinación de la fórmula de cálculo de los precios de los biocombustibles para el abastecimiento de las mezclas obligatorias con combustibles fósiles, tal como lo manda el artículo 14 de la ley de biocombustibles pendiente de la reglamentación. Es decir, hay una reglamentación de un artículo puntual de la ley de biocombustibles que ya se fue sancionada hace 2 años, que todavía no fue reglamentada y que tiene que ver con el abastecimiento de las mezclas que obligan con el tema de los combustibles fósiles. Así que, además de pedir que se eleve el piso, le pide al Ejecutivo que se ponga la pila y saque rápido la reglamentación del artículo 14 de la última ley de biocombustibles ya sancionada por el Congreso hace 2 años. Suele pasar mucho eso, a veces los ejecutivos, con muñeca política, algún artículo que es cuestionado, no lo reglamenta y queda esperando en el tiempo que aparezca en el boletín oficial. Claro, el tema es que a veces, ¿por qué no se reglamenta? No se reglamenta porque hay intereses en el medio cruzados y mucho más en lo que tiene que ver con la energía y los combustibles. Exactamente, y la presión de los que generan combustibles fósiles, en este caso, como decías vos, de las petroleras. Obviamente el Estado Nacional tiene intereses en el petróleo porque tiene una empresa con participación estatal mayoritaria como es YPF. Este artículo que no se reglamenta es importante para que los productores puedan acceder al cupo fiscal y de los beneficios y promociones que fija anualmente el Congreso en el presupuesto. Es decir, el presupuesto fija el cupo fiscal que tienen aquellos productores de biocombustibles en cada presupuesto, y si no se reglamenta no se puede acceder a eso. Y Marcelo Casareto es el otro diputado que también presentó un proyecto. Claro. Con el tema de biocombustible, un poquito más directo, más concreto, menos extensión, menos variantes, como veíamos recién en bioetanol o biodiesel. El diputado Marcelo Casareto lo que pide es que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil deberá contener un porcentaje obligatorio de biodiesel del 20%. No se mete en el bioetanol. Provincia de Entre Ríos, Marcelo Casareto, también producción importante en tema agrícola, se mete directo con biodiesel, un aumento fijo de hasta el 20% en el corte para estos combustibles, y lo pide por ley. Así que 2 diputados del Frente de Todos que se vuelven a meter en el tema biocombustibles en este 2023. Hay que recordar aquella votación, ¿no? Claro. Sí. Cuando se discutió la cuestión de los biocombustibles en la Cámara de Diputados, el feroz lobby que hizo Máximo Kirchner para limitar el corte de biocombustible. En ese momento Máximo Kirchner era jefe de bloque todavía, claro, ¿no? Máximo Kirchner, proveniente de una región patagónica, al único que se le dio cierta concesión, me acuerdo, era a los tucumanos. Hubo un viaje de varios dirigentes del Frente de Todos, diputados, cerca de ese tratamiento a Tucumán, en donde hubo declaraciones diciendo quédense tranquilos los productores por el bioetanol. de azúcar, Claro. que el bioetanol va a mantener su cuota. El tema son
los productos agrícolas que... O sea, a los que jorobaron fueron a los productores de Santa Fe y Córdoba, básicamente, que son los principales productores de biocombustible. Sí, había un tema, yo no recuerdo más, había un tema de que el gobierno insistió todos estos años, pandemia, guerra, con el tema del abastecimiento del maíz y del trigo para que no suba el pan o algunos de esos insumos básicos. Sí. Y entonces el objetivo principal no era tanto el bioetanol, sino más bien el biodiesel y que haya más disposición de esas commodities para el abastecimiento interno del pan y de las harinas, y entonces redujo en ese sentido el biodiesel. Tenía más interés en biodiesel que en bioetanol. Acá es un tema que tienen que terminar de ir viendo, de resolver, más allá que los proyectos ya están presentados y está el del diputado Mirabella y está el del diputado también de Marcelo Casareto de la provincia de Entre Ríos. Lo cierto es que es un tema que va a tener que resolver el próximo gobierno, sea del color que sea. Y me parece que se además lo van a plantear en la medida que vayan recorriendo el país los candidatos. Sí. Porque cuando vayan a las provincias productoras agrícolas... Tiene una cuestión a favor el proyecto que él tiene la discrecionalidad para el Ejecutivo. Y aquel que está haciendo campaña por las provincias puede ir con la lapicera y decir, si yo soy gobierno, no va a hacer falta una ley nueva del Congreso. Lo voy a modificar. Lo puedo modificar con las prórrogas, con decretos, como hizo a fin de año pasado la Secretaría de Energía. Es decir, da ese margen a la autoridad de aplicación, la ley actual, para que el Ejecutivo aumente, según lo considere, el corte de los biocombustibles. Sería más prolijo una nueva ley, una nueva discusión. Y que queden los montos fijos y no a discreción de la Secretaría. Los gobernadores de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos quieren la ley. Sí, claro. No quieren que el Ejecutivo les prometa y estén atados a la lapicera de hoy de Alberto Fernández y mañana del que sea. Bueno, pero en su momento lo hicieron, ¿no? Sí, claro. Ese es el tema. Que hoy presentan proyectos y todo. Digo, porque hay que escribirlo también todo en el marco de la coyuntura proselitista a la cual estamos inscriptos, ¿no? Claro. En su momento, cuando tuvieron que votar estos proyectos, Casareto votó en línea con lo que marcaba el jefe de su bloque, Máximo Kirchner. Digo, es disciplina partidaria, pero en ese momento jugó en contra. No recuerdo Mirabella, pero yo creo que... Mirabella estaba en el Senado, me parece, en esa época. No, Mirabella. Porque Mirabella llega a diputados después de la elección del 21. Ah, ok. Y ya para ese tiempo, Máximo Kirchner ya había dejado de hecho, en el Senado, cuando se estaba discutiendo acá los biocombustibles, porque esto es una ley que tenía media sanción surgió de aquí. Recuerdo a Mirabella enojado desde el Senado. Sí, el Senado venía me parece, con tratamiento. Sí. Pero que en definitiva el Ejecutivo lo iba prorrogando e iba llegando a ese monto, ese nivel del 12%. El tema que cuando sale la nueva ley, ahí se baja y se habilita, que en definitiva también la primera ley tenía esa posibilidad. De decir, que me parece que la primera ley fue en épocas de Kirchner, donde se planteaba un porcentaje menor al 12%, pero quedaba a discreción. Una ley novedosa en la época de Néstor Kirchner, porque los biocombustibles empezaron a aparecer ahí. Sí. Y recuerdo que en la época que hubo, recuerdan que había desabastecimiento en algunas zonas del interior, cuando estalló la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania. Esos primeros meses había problemas con los combustibles en las rutas, y ahí se elevó para ampliar la disponibilidad de combustibles. Se amplió inclusive más de estos márgenes, se llegó a márgenes más altos que los actuales para los biocombustibles, para que alcanzara más cada uno del biodiesel y los combustibles, todos, ¿no? Se aumentaron las cuotas para que alcanzara más el combustible. Pasado ese momento, volvemos a los márgenes de la ley actual. Estamos en esa situación. Si no vuelven a aparecer estos proyectos. Si no se resuelve en la vida del consenso y del acuerdo entre los diferentes bloques y más allá de los bloques, que esto acá tienen que ver también gobernadores y gobierno nacional, se traban otros debates, se traban otras leyes. Porque cuando se abroquela el sur, digamos, las provincias petroleras, no solo el sur, puede ser Salta,
¿no? Se abroquelan las provincias petroleras, ahí lo que suman más sucede votos. en un Congreso con tanta paridad, empieza a hacer ruido interno, puertas hacia adentro, de los dos principales bloques, del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, que es lo que sucedió en el momento de incertidumbre respecto a ver qué pasaba con la vieja ley de biocombustibles, si se avanzaba o no se avanzaba. Sí, hoy parecían tener más poder de lobby, entendido como de peso en las negociaciones, las provincias petroleras en esta discusión. Y ha sido así, por lo cual no se ha podido modificar por ley esta cuestión, porque estos son proyectos del oficialismo, de la particularidad. Sí, y obviamente no tienen eco en el resto del bloque proyecto de Mirabella seguramente tendrá el guiño de Perotti. Sí. Y si uno ve que esta misma semana vos, Laura, nos marcabas un panorama de aquellos diputados que están siendo candidatos y que pueden entrar al Congreso Nacional, está el gobernador Bordet de la provincia de Entre Ríos. Que es un dato también, digo, cuando se piensa en los debates que se viene, hay que ir viendo algunas figuras. Totalmente, yo creo que Bordet va a ser una voz interesante para escuchar acá en la Cámara de Diputados, si efectivamente tenemos un gobierno opositor, ¿no? También oficialista, porque hay que ver ahí cómo se plantan los gobernadores, que lo hemos visto a la hora de detallar en el diseño de la fórmula presidencial, cómo un grupo de gobernadores incidieron fuerte en, que fuera el actual ministro de Economía quien encabezara el binomio que, hoy ofrece Unión por la Patria para las elecciones de las primarias y las generales de octubre. Sí, ¿no? a Bordet que se le escapó un senador de su riñón del bloque Frente de Todos. Claro, Cuader. Como Eduardo Cuader, que se fue del Frente de Todos. Bordet medio que se distanció de esa situación, pero tiene esa cuestión interna del peronismo de Entre Ríos de un senador que se fue del Frente de Todos. No, estamos viendo que una cosa van a ser los diputados que responden a los gobernadores, como lo hemos visto en 2015, y otra cosa va a ser el lote de legisladores que responden a la cámpora y al kirchnerismo puro y duro. Claro. No, los gobernadores tienen que gobernar, tienen que gestionar. Y ellos saben, quizás se tengan que tapar la nariz, pero si es un gobierno opositor, tienen que tender puentes con la Casa Rosada. No tienen otra alternativa. No se puede. En cambio, el kirchnerismo puro y duro, digamos, lo que más sabe hacer es, sobre todo en oposición, es, salir con los tapones de punta frente al gobierno de la oposición. En un eventual gobierno de oposición ni siquiera van a tener a Alicia Kirchner como gobernadora en esta oportunidad. Va a ser legisladora, en todo caso. Va primera candidata a senadora nacional, sí, ¿no? Por Santa Cruz. Así que ni siquiera van a tener la gobernación, por lo menos el círculo más cercano a Máximo hay que ver también quién queda, ¿no? Como gobernador de la provincia de Santa Cruz. Una interna importante. Ahí también. Ahí hay 3 candidatos. Pero que ahí sigue todavía rigiendo, me parece, en Santa Cruz todavía la ley de lemas. Sí, absolutamente. Debe ser ahí y en Formosa. En Formosa también. En Formosa, en San Luis, San Juan ahora. San Juan no tenía, pero va a tener en esta elección del domingo. Claro. Exactamente. En algunos municipios, por ejemplo en Tucumán, creo que también rige la ley, no sé si de lemas, pero de acoples, que es muy similar. Es un sistema similar. Ahí tienen que firmar, me parece, un compromiso las fuerzas políticas de ir viendo de qué manera van dejando atrás esos sistemas, ¿no? No, por supuesto, porque son sistemas no pasar que... no pasar a la boleta única, porque ya vimos que es muy difícil también para algunos sectores avanzar con la boleta única. En otros no, en otros es muy práctico, pero hay sectores que... No, hay sectores, hay que decirlo con todas las letras, hay sectores del peronismo que se sienten muy cómodos con la boleta tal como está, la boleta sábana, porque les permite, con el arrastre que eso implica, más la plata que se recibe por la impresión de las boletas, más el clientelismo que uno puede hacer con las boletas, y sobre todo, básicamente, porque los partidos chicos no tienen el ejército de fiscales para cuidar las boletas en el cuarto oscuro, es que a las dos principales coaliciones y a los oficialismos de turno les conviene mantener el actual sistema.
Sí. pero hemos visto en varias provincias, este año debutó Mendoza con boleta única sin mayor problema. El problema que hubo sí fue en Córdoba, que tuvo un apagón importante cuando se estaba haciendo el recuento de votos el domingo pasado, que bueno, habrá que ver Y qué pasó que hay un nivel de voto en blanco en algunas categorías importante de Córdoba, según leí. No profundicé, pero como que la gente a veces tilda para gobernador y el resto de los tramos los deja sin tildar y quedaban como votos en blanco en algunas categorías. No, pero no creo que tenga que ver con el uso de la boleta única, sino tiene que ver con elección. Por lo que se comentó allá, y aparte lo estamos viendo en otras provincias, un nivel alto de voto en blanco. De no solamente voto en blanco, de gente que no quiere votar, gente que no fue a votar directamente, y gente que expresó eso votando en blanco o impugnando el voto. Pero y acá lo estamos viendo, y creo que va a ser la gran protagonista de la elección, va a ser la ausencia de votantes a la hora de... El 13 de agosto. El 13 de agosto, y veremos, ojalá que no, porque siempre es interesante, siempre es importante que la gente emita su voto y ejerza su derecho el próximo 22 de octubre. Bueno, nos vamos a ir a la pausa para regresar y seguir hablando de estos temas, que tienen que ver con la agenda que se viene en el Congreso Nacional. Vamos a hablar de la citación en la Comisión de Juicio Político, la posibilidad o no, están citando a los diputados nacionales para el miércoles de la próxima semana, y obviamente los temas importantes que tienen que ver con los proyectos que circulan por esta Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es El Análisis, ya regresamos. Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda, como siempre a través de la pantalla de Diputados Televisión. ¿Cómo generamos estímulos para quien, como ese pequeño productor que te decía anteriormente, de 14 hectáreas, que tiene 10 hectáreas de bosque protegido, pueda mantenerlas en el tiempo? Bien. Porque si no es una falacia, lo va tirando de a poco, y cuando nos damos cuenta, esas 15 hectáreas de ese productor que tenía la mitad protegida, hoy ya es zona de producción, digamos, ¿no? Desde ya, basarnos en la transición energética puede traer más trabajo, puede traer más salud, puede traer limpieza en el aire, que se lleva a 9 millones de personas están expuestas a una muerte prematura por contaminación del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la solución es mucho mejor desde el punto de vista ambiental, ecológico y social. Ecoagenda, jueves 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
vos en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos. Porque Claro. todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta, y eso lo pagás a los 30 o 40 días. Entonces, digo, estás financiando 30 o 40 días de una inflación alta, y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir. Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección. Iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que hacer, y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos. O sea, es esto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. 9 en punto de la mañana. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a una nueva edición. La ley Nicolás, o Ley de Calidad de los Equipos de Salud y Seguridad del Paciente, es una iniciativa que llega al Congreso por impulso de los familiares de las víctimas de mala praxis o eventos adversos en el sistema de salud. Lo importante acá es que se pudo avanzar con una ley que es clave para aquellos que nosotros habitualmente asistimos por cualquier emergencia, tenemos familiares que se atienden, y que existan estos protocolos para minimizar los percances y los accidentes, y también que haya un protocolo de acciones. DTV Noticias, de lunes a viernes. Regresamos aquí a El Análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual empieza a planificarse. Por un lado decimos sesión la próxima semana, veremos si finalmente hay acuerdo, hay consenso entre las autoridades de la Cámara, las autoridades de los bloques, y ver la posibilidad de tener una agenda en común por las dudas. Y mientras tanto, los diferentes bloques, las diferentes autoridades ya le han avisado a los legisladores nacionales que estén atentos, preparados aquí en la Ciudad de Buenos Aires para la próxima semana, porque puede haber sesión el próximo día miércoles. ¿Hay actividad? Sí, hay actividades en el Congreso Nacional por estas horas. Nos vamos a ir a nuestro móvil. Luciana Fernández, buenas tardes. Hola, Fer. Bueno, muy buena jornada. Nos encontramos aquí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Como pueden ver, a mis espaldas se está desarrollando una jornada en la cual consiste en un cambio de roles. Es decir, vinieron distintos estudiantes universitarios, no solamente de diversas universidades de la República Argentina, sino también de países como Chile, países como Perú. Varios de ellos estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas, también de la carrera de Derecho. ¿En qué consiste este cambio de roles? Estos estudiantes universitarios, algunos de ellos ya por recibirse, otros iniciando recién sus carreras. Tenemos de todas las edades, variados el tema de la nivelación en la cual se encuentran cursando actualmente. ¿Pero qué consiste este cambio de roles? Bueno, estos chicos universitarios vienen aquí a la Cámara de Diputados a simular las sesiones que realizan los diputados nacionales. En esta oportunidad están trabajando, simulando un trabajo en comisión, como realizan los diputados nacionales. ¿Sobre qué tema? Bueno, sobre el tema de la salud digital. Esta jornada se estructura en 4 comisiones. A mis espaldas, aquí en el anexo C, se está desarrollando la Comisión de Acción Social y Salud Pública, pero en el anexo A, por ejemplo, está la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, y también la Comisión de Cuestiones Constitucionales y de Derechos Humanos. Bueno, cada uno sobre la misma temática, pero específicamente sobre el trabajo en comisión, ¿no? Acá, como decimos, está Acción Social y Salud Pública, que lo están desarrollando en este momento. Está previsto que esta actividad dure hasta las 18 horas y que continúe el día de mañana efectivamente en el recinto, donde van a defender, podríamos decir,
estos proyectos de ley sobre los cuales estuvieron trabajando toda la tarde. Se les da un proyecto de ley, ¿sí? Un preproyecto, y sobre ese preproyecto ellos tienen que ir incorporando y modificando los distintos artículos en base a las cuestiones que consideran necesarias o no modificarlas, incorporar artículos, sacar artículos, luego se vota como si fuese una comisión y ese proyecto obtiene dictamen de comisión. En el día de mañana todos esos proyectos que se votaron en la jornada del día de hoy van a ser defendidos en el recinto por todos estos estudiantes universitarios, como decimos, de distintas provincias, porque hay universidades de Córdoba, hay universidades de Corrientes, de distintas provincias también aquí de Buenos Aires, y también estudiantes universitarios de otros países, como decíamos, como de Chile, como de Perú, bueno, que están simulando este trabajo en comisión, la tarea que realizan los legisladores nacionales. Así que fue una jornada muy interesante, de mucho debate, donde los jóvenes de alguna manera se interesan en este tema político, ¿no? Yo tuve la posibilidad de preguntarle a uno de ellos a ver cómo era el tema de la selección, es decir, si ellos venían y participaban por vocación propia, por motivo propio, o es la universidad de cada uno la que los elige. Y me decían que ellos se inscribían en una lista para poder participar, y a raíz de ahí era la propia universidad la que pasaba el filtro, de acuerdo a las notas que tenían, las materias aprobadas y, bueno, y demás cuestiones, claro. Eran las propias universidades las que seleccionaban para que estén aquí. Luciana, y mientras estás vos contándonos qué es lo que están haciendo los jóvenes, estamos viendo imágenes de estas reuniones de comisiones muy tranquilas, con mucho debate interno ahí, con la búsqueda de mucha información por parte de los estudiantes / diputados, ¿no? Que son como se han transformado en estas horas, y mañana se van a transformar también en el recinto de la Cámara de Diputados, pero también veíamos las imágenes de quienes están encabezando estas reuniones de comisión, que son exdiputados, exdiputadas nacionales como Horacio Pernacetti, Cristina Guevara, Liliana Gurdulich de Correa, todos que conforman, estos exdiputados conforman el círculo de legisladores, que es quien organiza, ¿no?, habitualmente estas reuniones, estos encuentros, que este no es el primero, como vos bien señalaste, y que además lo que marcan, me parece, es esa experiencia de los ex legisladores, empezar a volcar esa experiencia, no a los nuevos diputados, a lo mejor futuros diputados o futuros candidatos, vaya a saber cuál será el destino de estos jóvenes. Pero lo cierto es que también de mostrar cómo es el trabajo político, cómo es el trabajo parlamentario. Exactamente, Fer, y como bien lo decías, esta es la 8ª jornada que se realiza, donde vienen estos estudiantes universitarios a simular la tarea que realizan los diputados nacionales. Como bien decís, presidida por exlegisladores, tanto diputados como senadores también, que integraron la Cámara Alta y la Cámara Baja, y de alguna manera volcando su experiencia, enseñando a todos estos chicos que, repetimos, están estudiando una carrera universitaria que tiene que ver con ciencias políticas o derecho. Entonces, algo hay en la vocación de ellos, por esta cosa, por el armado de la ley, por la cuestión política también, porque por algo eligieron esas carreras, ¿no? Tanto de ciencias políticas como de derecho, porque fue algo que también lo chequeé con los propios estudiantes, a ver qué, yo pensé que quizá venían estudiantes de otras carreras, como por ejemplo como sociología, medicina, o sea, cualquier persona, depende de la formación, tenga una formación o no, un oficio o no, puede ser diputado, puede ser senador. No hay un requisito de ser sí o sí abogado, por ejemplo, o ser politólogo para ser diputado o senador, pero por eso pregunté justamente a ver qué universidades venían, y bueno, en su mayoría son todos estudiantes de ciencias políticas y también de la carrera de abogacía. Entonces claramente hay una vocación por la ley, por los proyectos, por la actividad política, por la cosa pública, y claramente que esto termina de complementar esa formación, y seguramente que de aquí podría llegar a salir algún futuro político, ¿no? Todas estas cosas los terminan formando, o terminan de cerrar esa vocación que quizá tienen para formarse, y todo esto sirve de experiencia. Y también es importante recordar que estos proyectos que están tratando hoy aquí puede ser utilizado incluso, ellos mañana le van a dar un cierre a los proyectos sobre los cuales trabajaron todo el día, mañana lo van a votar, y ese proyecto puede quedar dentro de la Cámara, y cualquier otro diputado en ejercicio o senador en ejercicio puede tomar ese proyecto y presentarlo efectivamente como un proyecto dentro de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores de la Nación. Así que es una jornada muy interesante, mucho debate, y recordemos el tema
sobre el cual están tratando tiene que ver con la salud digital específicamente. Bueno, Luciana, es sumamente interesante lo que está señalando, porque no es que los chicos, los jóvenes universitarios de Argentina y de países limítrofes están jugando por estas horas en el Congreso Nacional. Están legislando porque estos proyectos, con los antecedentes académicos que estarán trabajando en la búsqueda de redactar de la mejor manera una ley y un despacho de comisión para mañana discutirlo en el recinto, puede llegar a ser tomado por cualquier diputado nacional que hoy está en ejercicio. Es decir, que mañana puede ser presentado y discutido por la Cámara del Congreso Nacional. Claro, puede ser discutido en cualquiera de estas comisiones. Recordemos que actualmente en esta jornada que están simulando los estudiantes universitarios hay 4 comisiones que se están desarrollando. Aquí a mis espaldas está la de Acción Social y Salud Pública, también está la de Derechos Constitucionales, la de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, ese proyecto podría ser tomado, como bien lo decías, por cualquier diputado o senador en ejercicio de sus funciones y efectivamente ser tratado en las comisiones por los mismos legisladores y eventualmente ese proyecto llegar al recinto y quedar convertido en ley. Entonces no es tampoco una pérdida de tiempo o una mera simulación o capacitación que están haciendo aquí, porque estos proyectos se pueden ver volcados en el día de mañana dentro del Boletín Oficial de la República Argentina. Lu pregunta, ¿cómo se simulan ahí los bloques? Digamos, cada universidad o cada establecimiento educativo representa un bloque, porque si hay debate tiene que haber bloques, ¿no? No sé cómo están representados los bloques. ¿Sabes qué? Fue una de las preguntas que hice a los chicos cuando me acerqué a charlar con ellos, a ver que me cuenten un poco en qué consistía la actividad, y me dijeron que los bloques se simulan por instituciones, por universidades, ¿sí? Entonces, cada universidad, porque vienen cierta cantidad de grupos de chicos de distintas universidades. No es que hay solamente un representante de cada universidad, sino que son un grupo de 5, 6, 10 chicos, depende de la universidad, algunos más, otros menos, y ellos forman sus propios bloques, que a la vez pueden formar interbloques entre ellos también para tratar los propios proyectos y sumar más votos para darle como más peso y que quede el propio proyecto de ellos, que obtenga ese dictamen de comisión y tratarlo mañana en el recinto. Así que, ¿cómo se simulan los partidos políticos dentro de esta actividad universitaria con las instituciones efectivamente universitarias, ¿no? Luciana, gracias por este informe. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, Luciana Fernández, ahí con nuestro móvil. El programa Cambio de Roles en la Cámara de Diputados de la Nación, y en este caso la presencia de estudiantes universitarios. En otras oportunidades, bien decía Luciana, esta ya es la 8ª reunión, se ha realizado un cambio de roles, pero con estudiantes de escuelas secundarias. Son estudiantes más chicos y acá ya estamos con futuros cercanos profesionales, ¿no? No, es súper interesante porque yo que estudié Ciencia Política en la UBA, me recibí hace muy poquito, uno observa que no hay demasiada preparación en lo que tiene que ver con las cuestiones legislativas, tiene que ver más con una orientación que uno quisiera hacer eventualmente, más que como una materia específica dentro de la carrera. Y este tipo de actividades, son muy útiles, ¿no? Porque no solamente permiten estar físicamente en el lugar donde, se legisla en la Argentina, sino también entender, protagonizando la actividad, entender cómo es esto de hacer un proyecto de ley, presentarlo, debatirlo y votarlo, ¿no? No quedarse con la imagen solamente de verlo a través de la pantalla de la televisión, cuando uno observa a los legisladores en los debates, sino entender por ellos mismos cómo se diseña y cómo se aprueba un proyecto de ley. Parece que para los politólogos, sobre todo los que nos gusta la ciencia política, no sé, a ver, los estudiantes de Derecho también les puede interesar, pero sobre todo los politólogos nos debería importar mucho este tipo de actividades, por cuanto tiene que ver justamente con la política. Claro. ¿No? Se ha ido ampliando, ¿no?, la cantidad de profesiones que están representadas en el recinto. Y en la política misma, uno piensa para atrás y mayormente eran abogados, los principales políticos.
Hoy hay mucho economista también. Hay politólogos. Politólogos, sí, claro. Una carrera medianamente nueva. Sí, de los 80, sí. Que está muy presente en el recinto, está muy presente en la política. La salud ha tenido sus especialistas en política. Las distintas áreas han ido teniendo representación en la Cámara de Diputados. Claro, y dirigentes sociales, trabajadores Exactamente. sociales. Gente que viene de la militancia. Sí, ahí hay un gran abanico que en definitiva también la visión que ellos tienen desde su lugar en la sociedad es también la visión que tienen a la hora de presentar un proyecto. Y vos sabés que hay muchos legisladores, que esto podríamos hacer alguna nota alguna vez, ¿no? Que tienen que muchos legisladores electos que no conocen o que no son... Que vienen por primera vez, ¿no? Que vienen por primera vez y porque no han tenido una actividad legislativa previa en sus provincias, en sus distritos. Y bueno, tienen que formarse aquí también. Y está el ICAP, el Instituto de Capacitación Parlamentaria, que bueno, enseña y explica justamente cómo es la hechura de un proyecto de ley, cómo son los debates, el reglamento, el uso del reglamento. Bueno, una serie de cosas que un legislador... Está bien, yo te puedo entender de que puedas provenir de otras profesiones, ¿no? Está bien, y eso lo admite la Constitución Nacional. Pero un mínimo de idea de cómo se legisla tenés que tener cuando empezás. A veces también, porque está abierto a los periodistas. Yo lo hice en los cursos cuando recién empezaba, los hice para... Hay unas diplomaturas. En la diplomatura para en el Senado. Familiarizarme con la terminología, sobre todo las palabras precisas que tiene el trabajo parlamentario. Había mucho asesor de diputados que a veces son algunos empleados de los diputados que vienen de confianza, que son de su círculo más íntimo y que vienen del trabajo de otras provincias, de otros parlamentos, de la tarea ejecutiva en las provincias, y sí lo usa mucho esos cursos para cuando recaen y llegan por primera vez al Congreso. Si no ocurre lo que nos decía Marcela Campagnoli, que un diputado a veces recién se siente diputado cuando pasaron 3 años. Claro. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque vamos a, como hacemos habitualmente en este espacio, recordar algunos fragmentos de otros programas que se emiten por aquí por Diputados Televisión, como es el caso de la agenda que tiene que ver con todo cultura, porque han presentado un libro, un referido también a los 40 años de democracia, y con Amanda Alma estuvo su autor en Todo Cultura y de esta manera. Me alegra mucho, yo estoy muy agradecido a la imprenta del Congreso de la Nación, a mi amigo Américo Cristófalo, que es el director o coordinador de esta lindísima iniciativa, por la invitación, porque me parece que hay allí una cosa que está muy bien como idea, como principio, que es la idea de que en efecto las reflexiones que aprendemos a hacer o que nos entrenamos para hacer en el manejo de ciertos conceptos, de ciertas categorías, de ciertas teorías, que investigamos y que aprendemos y que enseñamos en la universidad, no pueden estar apenas al servicio de un conjunto de textos de circulación interna de la propia academia, sino que juegan su propia legitimidad y su sentido en el diálogo, en el encuentro con la opinión pública, en relación con la cual tienen que pensarse, ¿no? Hay un filósofo alemán que a mí me gusta mucho, vive todavía, no solo vive, sino que hace muy poquitos días armó un tole bárbaro, sugiriendo que había que conversar con Rusia para ver cómo se frenaba la locura de la guerra, ¿no? Y Occidente salió a la yugular de este pobre hombre que ya está muy viejo y que se llama Jürgen Habermas y sigue pensando cosas muy interesantes. ¿Cómo conversar con los rusos? Y sí, papi, la política es conversar con los otros también. Exacto. Y era un artículo fuertemente crítico de los rusos, porque hay que conversar. Bueno, ese Habermas, en efecto, un teórico de la conversación y de las distintas formas de la conversación, sugiere que una sociedad democrática es una donde se pueden plasmar formas muy intensas de otra conversación, que es la conversación entre los que gobiernan. Habermas dice, los que saben,
pongámosle comillas de ironía, los científicos, los tecnólogos, los universitarios, y una opinión pública movilizada, crítica, activa, ¿no? Lo que dice Habermas es, una opinión pública tiene que estar informada por los productos que salen de las universidades, tiene que dialogar con el gobierno, las universidades tienen que dialogar con los gobiernos democráticos tienen... Bueno, a mí me parece que nada hay menos democrático que la encerrona de la vida universitaria atrás de sus propios muros, que la encerrona de la práctica gubernamental atrás de sus propios muros, y eso es un problema, como sabemos bien, y del no diálogo entonces con la opinión pública, que es el sustento de la vida democrática. Bueno, ahí estaba Eduardo Rinesi, politólogo, filósofo, dialogando con Amanda Alma en la presentación de este libro, en la presentación del libro en el programa Todo Cultura, que se emite todos los miércoles a las 11 de la noche, por aquí, obviamente, por Diputados Televisión. Bueno, dejamos la cultura, hablamos de algunos proyectos que están circulando, Laura, aquí en este Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, y los proyectos que tienen impacto económico tienen también una respuesta de otra dependencia del Congreso Nacional. Así es, muy bien, Fer, porque muchos legisladores solicitan, no legisladores, sino la propia Comisión de Presupuesto, solicita antes de abordar un proyecto o antes de darle dictamen a un proyecto de ley, conocer qué impacto fiscal tendría ese proyecto de ley, que generalmente tiene que ver con cuestiones económicas, ¿no? Y bueno, aquí estamos abordando uno de ellos, un proyecto que presentó en su momento la ahora ex diputada Victoria Tolosa Paz, quien apuesta a volver a la Cámara Baja. Exactamente, está postulada como segunda candidata. Segunda candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del ahora Unión por la Patria. Y va a volver antes que termine su mandato. O sea, que hubiera terminado su mandato, porque renunció en realidad. Exactamente, ella renunció para ir al Ministerio de Desarrollo Social. Pues bien, la ex diputada Tolosa Paz, junto a Aldo Leiva, hombre de Chaco, ex veterano de Malvinas, presentaron esta iniciativa en conjunto que tiene que ver con un proyecto de ley de reparación histórica Malvinas, así se llama la iniciativa que, bueno, como dijimos, los autores solicitaron a la Oficina de Presupuesto del Congreso que, bueno, justamente se le dé un informe sobre cuál sería el impacto fiscal de esta reparación histórica que ellos están proponiendo instrumentar por ley. Este pedido fue solicitado por la Comisión de Presupuesto que conduce Carlos Heller. ¿De qué se trata? A ver, esta reparación histórica que solicitan ambos legisladores. Propone otorgar justamente un beneficio a los hombres que, cumpliendo la ley de servicio militar obligatorio, participaron en el conflicto bélico con Gran Bretaña, que, como todos sabemos, se extendió entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Los beneficiarios, según dice el proyecto, serían los exconscriptos civiles y familiares que lucharon en las islas. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué monto estaríamos hablando? Vamos a la tercera placa. Se establece que el monto de la reparación sea equivalente al valor de 104 jubilaciones mínimas del Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA. Este beneficio se abonaría en 24 cuotas consecutivas y se actualizarían por el índice de movilidad jubilatoria. A ver, ¿cuánto le calcula la OPC, la Oficina de Presupuesto del Congreso, que costará este proyecto de ley si efectivamente llega a ser sancionado? En su informe, la OPC estima que los beneficiarios suman alrededor de 11.824 personas. Y según sus cálculos, el impacto fiscal de este proyecto rondaría los 9.444 millones de pesos. Pongámosle número redondo, 10.000 millones de pesos en 2023, o sea, este año. Estamos hablando, para tener una dimensión de lo que es esta cifra, el 0,006% del PBI.
Si trasladamos esta cifra a los años subsiguientes, rondarían los 88.217 millones en 2024 y estamos hablando ahí de un 0,026 del PBI y 128.381 millones en 2025, es decir, 0,025 del PBI. A ver, no resulta en principio tan oneroso, claro, pero cuando la frazada es corta, ese es el problema. No, ahí eso, la verdad, hay que ver justamente qué prioridades se le da al gasto, ¿no? El diputado Leiva justamente participó de la guerra como integrante del Regimiento 4 de Montecaseros de Corrientes a los 19 años y justamente argumentó que cuando acabó la guerra hubo 10 años en los que no hubo reconocimiento alguno a los excombatientes. Y justamente por esa razón es que presentó esta iniciativa con la diputada Tolosa Paz, iniciativa que todavía no se comenzó a trabajar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Me imagino que estaban esperando este informe de la OPC para ver justamente el impacto fiscal que tendría una ley de esta característica. ¿Ingresó ahora o el año pasado? El año pasado. Se cumplieron los 40 años. Exacto. Claro, exactamente, porque en definitiva también esta ley de reparación histórica, es verdad que la frazada es corta y hay complicaciones presupuestarias, pero pasaron 40 años. Así es. ¿No? En algún momento tendrán que decir, bueno, la frazada es corta, pero vamos a resolverlo. Bueno, pero hay una reparación histórica excombatientes, ¿no? Claro. La cuestión es que aquí se amplía el abanico. Se amplía. ¿No? Y bueno, la cuestión es esa, ¿no? Hoy por hoy todo se mide de acuerdo a las prioridades del gasto. Es cierto que se va mucha plata en gasto que no correspondería que se hiciese y quizás hay prioridades que se deberían atender de manera urgente y que no se atienden. Me imagino que esta es una labor urgente que el futuro gobierno debiera encarar cuanto antes. Habrá que ver también si en el medio, aprovechando su lugar en el Ministerio de Desarrollo Social, hubo desde el Ministerio alguna reparación a los que tendrían que salir por ley. Si la ley no avanza, desde el Ministerio de Desarrollo Social alguna compensación. Yo creo que es por ley. No sabemos, pero tendría que ser por ley. Debería ser por ley. Como han sido las diferentes reparaciones para los veteranos de Malvinas. Y obviamente que esté con la firma de el diputado Leiva, que ya lo hemos hablado con él, el primer colimba, el primer conscripto que llega a ser diputado nacional. Porque hubo otros veteranos. Hubo otros veteranos, caso Aldo Rico fue diputado, pero ella ocupaba, digamos, un cargo dentro de la estructura militar. Claro, sí, Aldo Leiva tuvo muy grado que tenía. Que tuvo muy pocos meses de colimba, de servicio militar, para ya ir a las islas. Sí, Leiva. Sí, Leiva. Claro, sí. Bueno, 19 años, creo que a los 3 meses de que había iniciado el servicio militar, ya estalló la guerra y le tocó ir a Malvinas. Sí, porque los recambios serían a fin de año, ¿no? Y a principios ya de enero empezaba la nueva camada. Sí. Y la mayoría de los conscriptos que se los trasladó desde el continente a las islas, muchos vinieron de la provincia de Corrientes, de las provincias norteñas, que en definitiva también era una complicación el clima para ellos. Adaptarse a los climas de Corrientes, de Misiones, a lo que es el clima en Malvinas, ya ahí había una diferencia, más allá que estaban mal arropados, mal alimentados. Y fueron en invierno. La guerra fue en invierno. Sí, claro. No es un detalle menor tampoco. No, claro. Es el padecimiento que han tenido los veteranos de guerra cuando fueron trasladados en ese momento, más allá de todas las atrocidades de lo que tuvieron que vivir ahí. Pero es interesante recordar siempre la actividad también que está teniendo el diputado Leiva en torno a el tema Malvinas. Él lo ha destacado cuando
fue con diputados nacionales a Naciones Unidas a hablar sobre Malvinas en este rol, en el rol de excombatiente, más allá del rol de diputado nacional, y los planteos que le hace permanentemente. Así que veremos cuál es la viabilidad que puede tener este proyecto. Me parece que una de las autoras, como es Tolosa Paz, que en estos momentos está con funciones ejecutivas en el Ministerio de Desarrollo Social, hoy quien está impulsando este proyecto es Leiva. Sí, seguramente. Pero es importante los datos que acaba de contar Laura, que son los que en este tipo de proyectos terminan destrabando las discusiones, que es cuando están los números sobre la mesa. Por una erogación, por más mínima que sea, de una reparación, tienen que estar los números de impacto fiscal, si no, no suelen salir de las comisiones. Esto tienen que consultarlo, más allá de lo que tiene este material. Los diputados tienen que consultar con el Ejecutivo, con Economía, que es el que tiene que dar el visto bueno. Y además, bueno, después obviamente discutirlo los propios diputados nacionales cuando tengan que discutir el presupuesto del año venidero. Que este año veremos cómo va a ser la discusión del presupuesto. Sí, no recuerdo si el diputado Leiva renueva mandato, para ver si... Leiva va, sí, es el primer candidato en la provincia por el Chaco. Sí. Bueno, entonces tiene altas probabilidades de continuar un mandato y más. Ahí, a partir de diciembre, van a estar, digamos, los autores completos del proyecto, ¿no? Victoria Tolosa Paz y el diputado Leiva, en el medio también de una discusión presupuestaria que, como viene con cada renovación de mandato constitucional presidencial, las discusiones de presupuesto arrancan recién el 10 de diciembre, por lo general, si es que arrancan. Con Alberto Fernández no arrancaron y se retomó el presupuesto anterior. Sí, será definitorio lo que pasa en las primarias, a ver si hay cierta certidumbre de cuál puede ser el rumbo de la elección general. Sí. y si la cosa está pareja, pasará recién después de las generales a saber qué puede llegar a pasar con el presupuesto. Bueno, veremos, veremos cómo vienen esos debates aquí en el Congreso Nacional. Mientras tanto, volvemos a retomar un poco lo que veíamos antes de lo que sucedió en el programa Todo Cultura, que conduce Amanda Alma, por aquí por Diputados Televisión, porque un historiador también estuvo hablando sobre distintos temas en Todo Cultura, y vamos a compartir el momento en el cual conversaba el historiador con la conductora Amanda Alma. La verdad que el concurso me pareció una muy buena iniciativa porque, qué sé yo, uno sin ser profesional de la historia, es difícil producir cosas que uno las puede hacer más por hobby que más que por trabajo, ¿no? Sin ser investigador. Entonces el concurso me pareció una oportunidad de decir, bueno, a ver, cualquiera puede participar de esto. Y justo se dio que había ya pasado por ahí al principio los peores meses de la cuarentena, de la pandemia. Claro, porque esto es 2020. Claro, 2020. La pandemia empezó en marzo. Claro, empezó ahí, y después, por eso, fue en el contexto de la pandemia. Así que, contradictoriamente, lo que fue un drama en muchos sentidos, también a mí me trajo la oportunidad de tener tiempo y disposición para hacer este tipo de cosas que no hubiera podido. Así que, bueno, presenté el ensayo y por suerte ganó el primer premio y ahora salió publicado. El ensayo particularmente es sobre una idea medio loca que tiró Belgrano, que siempre uno la tenía en la cabeza, que es la propuesta de una monarquía incaica, que él propone en el Congreso de Tucumán, en el contexto de cuando se está discutiendo si se declara la independencia o no, y hay una segunda discusión. Él ahí propone declarar la independencia, pero hay una segunda discusión que es, bueno, cómo se organiza ese nuevo país o esa nueva nación que se está fundando, y él tira esta propuesta que uno la tiene en la memoria, por lo menos a mí me pasó, yo la recordaba como del relato escolar, pero como algo desconectado, que no se entiende bien. De pronto se le ocurre esta idea. Todo, se volvió loco un día y dijo, una monarquía, ya raro porque la tradición nuestra es republicana, ¿no? Exacto. Y muy incaica. Y claro, con un inca, pero sí, ¿qué estaba pasando ahí? Entonces hubo una gran cuota también de curiosidad, de meterme más a fondo en por qué aparecía esa propuesta ahí, y la curiosidad fue aumentando a medida que me fui metiendo,
porque fui encontrando, por ejemplo, el primer, uno de los fundadores de la historiografía argentina, que es Bartolomé Mitre, él tiene una biografía monumental de Belgrano y dedica un capítulo entero a la propuesta de la monarquía incaica para decir que era un delirio. Bueno, ahí estaba Todo Cultura, Amanda Alma con sus invitados. Todo Cultura que se emite por Diputados Televisión todos los miércoles a las 11 de la noche y por lo que vimos sumamente interesante. Vemos fragmentos, ¿no? Pero son sumamente atrapantes. Sí, no, y bueno, lo que es atrapante es la vida de Belgrano, ¿no? Que justamente hacían referencia allí en la nota. Y esta propuesta de Belgrano, allá por 1816, en el Congreso de Tucumán, cuando él propuso que se instrumentara, que se instaurara en lo que era este país que empezaba a nacer de manera muy embrionaria, las Provincias Unidas, una monarquía incaica, claro. Que fue resistido en el Congreso de Tucumán, pero bueno, Belgrano que hace poquito hemos recordado, el 20 de junio, ¿no? Hace muy poquitos días, todo su legado, ¿no? Con la creación de la bandera, pero más allá de todo eso, todo el aporte que hizo por la revolución, en primer lugar, en 1810, las batallas que encabezó, algunas con éxito, otras no, pero con enorme heroísmo y sobre todo con un altruismo pocas veces visto, que ojalá alguno de los políticos nuestros de este siglo XXI pudiera al menos imitarlo un poquito, ¿no? Claro. Eso sería interesante, sería muy bueno. Bueno, y todo el reflejo que nos ha brindado Amanda con su programa y con sus invitados, ¿no? En definitiva, este disparador que comentaba Laura tenía que ver con el programa Todo Cultura, y en este caso que tuvo un historiador que ganó un premio a un ensayo que lleva adelante las direcciones de cultura, tanto de diputados como del Senado. Muy interesante la iniciativa, ¿no? Muy buena. Importante que haya estos espacios para salir un poco del día a día, de la actualidad, de siempre la información, para la reflexión sobre lo que es parte de nuestra historia. Y estos personajes importantísimos para la historia. Bueno, más allá de la historia tenemos que hablar de la actualidad y tenemos que hablar de proyectos y tenemos que hablar de algunos temas. Marcos nos va a traer, porque ya estuvo preparando, ¿no? Algunos temas que tienen que ver, como antes contabas, el proyecto de ley de biodiesel, que es una de las discusiones que se da en este Parlamento Nacional, pero también hay otras iniciativas que van conformando lo que es la agenda del Congreso, con más y con menos consenso, con mayores acuerdos y menos acuerdos entre los propios diputados nacionales, pero que en definitiva lo que van a hacer es ir conformando esa agenda que tiene que tener la Cámara de Diputados de la Nación. A partir de esa agenda, a partir de los acuerdos, de los consensos, ahí se verá y se empieza a especular con la posibilidad de abrir el recinto de la Cámara de Diputados y llevar un tema a discusión del Congreso. Algunos dicen, Marcos, que la próxima semana puede llegar a haber sesión. Después vamos a ampliar esto y vamos a ir charlando, pero algunos dicen que puede llegar a haber sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. Y la diputada Marcela Campagnoli, con quien hablamos hace algunos minutos, nos señalaba que las autoridades de su bloque le han dicho que a los diputados que estén presentes el miércoles aquí en la Ciudad de Buenos Aires, porque puede llegar a haber sesión. Pero bueno, ¿de qué hablamos ahora, Marcos, en torno a los diferentes proyectos en danza que tiene hoy el Congreso? Bueno, hablamos recién de biocombustible, que lo han presentado diputados del oficialismo, del Frente de Todos. Y ahora vamos a hablar de un proyecto que ingresó hace muy poquitos días con origen en el Poder Ejecutivo. Ajá. Y que en otras ocasiones hemos escuchado hablar del tema de las áreas protegidas, las áreas marinas protegidas. Esta es una nueva iniciativa que busca crear una nueva área marina. La última que habíamos escuchado es el agujero azul. Claro. ¿No? En la zona del mar argentino, una propuesta de la diputada Graciela Camaño, en una zona cercana a la costa de Chubut. Claro. Fuera del área de exclusión marítima argentina, donde están los restos de el Ara San Juan, el submarino Ara San Juan,
Allí fue el último proyecto que tenemos recuerdo de las últimas discusiones parlamentarias de Graciela Camaño. En este caso, el Poder Ejecutivo mandó otro proyecto para crear la área marina protegida Frente Valdés. Ahí está, a ver. El proyecto de ley crea el área marina protegida Frente Valdés. Con este artículo, créase el área marina protegida Frente Valdés en la plataforma continental y las aguas de la zona económica exclusiva argentina. Es una zona que está enfrente de la península de Valdés, donde está Puerto Madryn, pasando Puerto Madryn, más al sur de Puerto Madryn. Justo ahí se crea un área marina. Es una zona donde es famosa por la cantidad de especies que hay para hacer turismo, como ballenas, lobos marinos y otros animales marinos. La ley 26.037 es la que crea las áreas marinas protegidas. Son espacios naturales establecidos para la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos del medio marino, incluyendo el subsuelo, los fondos, columnas marinas asociadas, que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una protección especial. Por todas estas razones, el Estado Nacional puede declarar un área marina protegida, ya sea por el interés de los ecosistemas como también de las comunidades biológicas que allí viven. Por la rareza, de los argumentos, la fragilidad, porque están en una situación de fragilidad que suele pasar con muchas especies de animales, o por la importancia o singularidad que requieren una protección especial. Esto está en los fundamentos de por qué el Estado Nacional envía este proyecto de ley al Congreso de la Nación. Claro, y por qué es importante tener un área marina protegida, ¿no? Exactamente. Y ahora vamos a ver por qué además tiene un compromiso de ir creando estas áreas marinas del Estado. La creación e implementación de áreas marinas protegidas es una de las herramientas que sirven para conservar y aprovechar en forma racional los océanos y mares y para salvaguardar las especies, la diversidad genética que en ellos habitan. Y vamos con un poco de los datos, los objetivos y los compromisos que hacen que el Estado Nacional esté constantemente, el Congreso tenga que estar constantemente revisando las áreas marinas a las que puede proteger. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que la Argentina suscribió, es conservar al menos 10% de sus zonas costeras y marinas para el año 2020. Estamos 2023, ahora vamos a ver en cuánto está Argentina. La meta 3 del Marco Mundial Kunming-Montreal de la biodiversidad biológica plantea conseguir y hacer posibles que para el año 2030, 7 años adelante, al menos el 30% sean áreas protegidas ecológicamente. Tenemos un 10% como mínimo hasta el 2020. Ya pasó. Ya pasó el 2020. Un 30% por otra meta de un marco de una asamblea mundial hasta el 2030. Claro, así que se va ampliando las áreas protegidas. Sí, que se comprometen los distintos países a tener a resguardo en sus territorios. Vamos con la siguiente placa, que nos va a decir en cuánto está Argentina en la actualidad. En la actualidad, el 7,11% de los espacios marinos bajo jurisdicción de la República Argentina se inscriben bajo la figura de áreas marinas protegidas. Estamos 3% abajo, 3 años atrás. O sea, en 2020 teníamos que estar en 10%. Estamos en 2023 y estamos en 7,11% del espacio marino bajo jurisdicción nacional protegido. Y ese 7%, ¿cuántas áreas marinas componen? 63 áreas protegidas costeras marinas tiene entre parques nacionales, reservas provinciales, municipales y reservas de biosfera la Argentina. Es decir, en 63 áreas protegidas apenas alcanza el 7,11% del total del territorio. Así que me parece, tengo la sensación, por los compromisos internacionales, que vamos a ver
varios de estos proyectos en el Congreso en los próximos años, hasta acercarnos a los números que Argentina se comprometió de manera internacional a alcanzar. Que es el 30%, ¿no? 30% a 2030, pero en los 30. próximos años además hay que llegar al 10% que todavía estamos atrasados. Claro, estamos atrasados por lo menos 3 años ya. Sí. ¿No? Gracias, Marcos, porque este es uno de los proyectos también que tiene que discutir este Congreso Nacional, esta Cámara de Diputados, y que sin lugar a dudas es un tema sumamente interesante desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista del ecosistema, desde el punto de vista de los recursos que tiene la República Argentina y también desde el punto de vista económico. Hay varios aspectos para encarar iniciativas de este tipo y por qué es importante cuando decimos a veces de la necesidad de acuerdos y de consensos entre los diputados nacionales. Estos son proyectos que me parece que tienen que ser transversal en todos los bloques políticos. Sí, pero también hemos dicho varias veces, Fer, que la agenda verde, lamentablemente, por los intereses en juego en las distintas regiones, impiden estos acuerdos transversales y son las que más dificultades atraviesan a la hora de llegar a buen puerto en el recinto, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo está en favor de defender el medio ambiente, del ecosistema, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que eso implica para algunas regiones resignar recursos, resignar producción, y bueno, no están dispuestas a hacerlo. Entonces, bueno, ahí está la dificultad que explica por qué la agenda verde en el Congreso cuesta mucho llevar adelante. Claro, ¿no? Y lo vimos cuando se discutieron otros proyectos, ¿no? Lo vimos cuando se discutió humedales, que parecía que llegaba al recinto, y recordábamos en los últimos programas la actividad que tuvo Leo Grosso en su Comisión de Recursos Naturales y que parecía que podía llegar finalmente a aprobarse con consenso, con diferencias, pero con un consenso mayoritario de la Cámara de Diputados de la Nación, y Leo Grosso está terminando su mandato, va candidato a intendente de San Martín, o precandidato, pero la ley de humedales no sale. Y esperemos que no se quede con esa espina, ¿no? Porque se ha trabajado mucho en la comisión, pero lo que no termina de llegar es el apoyo de los gobernadores a los que se les pidió presencia en las comisiones. Claro. Hay un fuerte lobby de intereses económicos que siempre tienen un dejo de sospecha, de miedo, de temor de que este tipo de iniciativas puedan afectar a sus actividades privadas. Queda trunca el debate en estos temas ambientales a veces cuando se meten los intereses económicos, en este caso de las economías del norte, ¿no? Que mayormente resistieron los humedales, y de algunas zonas agrícolas que también tienen muchos humedales como Corrientes. Ahora, si se espera la opinión de los gobernadores a partir de la renovación que se está haciendo de los gobernadores en las provincias están teniendo prácticamente los mismos colores políticos, ¿no? Sí, a no ser que algún cambio que hubo de nombres, caso de en Jujuy, que sale Morales, ingresa un gobernador electo, pero es del mismo signo político, de la misma línea política, y uno sospecha que va a tener la misma respuesta. Y después no hubo cambios. Puede haber un cambio en el Chaco, pero después en otras provincias como Formosa, sigue siendo los mismos gobernadores. Sí, y también, las del Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, el tema litio está muy presente. Mucho temor por cualquier iniciativa que pueda generar algún tipo de incertidumbre en esa actividad. Poner en riesgo cualquier inversión privada. Sí. O dicen que ponen en riesgo, en realidad, porque no están comprobados que pongan en riesgo. Claro. Hay una discusión ahí abierta. No parece haber un horizonte de solución en tema humedales. Bueno, el proyecto que vos nos traías respecto a esta área protegida, todavía no empezó debate en comisión. No, llegó hace muy poquitos días. Ha ingresado en los últimos días, esta misma semana o fin de la pasada, el proyecto desde el Poder Ejecutivo, así que y no ha habido reuniones de comisiones estas últimas semanas, así que quedará pendiente de tratamiento
en intereses marítimos, fluviales y de ambiente. Y bueno, será un tema para este segundo semestre, mezclado también obviamente con el calendario electoral. Ya el calendario electoral para este segundo semestre en las provincias empieza a disminuir. Quedan sí algunas provincias, pero principalmente queda el calendario de las provincias que coincide con el calendario de la Nación. Sí, tenemos domingo San Juan. San Juan. Elección postergada por el fallo de la Corte Suprema. Así que está el diputado Orrego como candidato de la oposición, sí, y el senador oficialista Uñac, claro, en reemplazo de su hermano. Así que sí, hay algunos representantes del Congreso. Ahí tiene que definirse. Ahí son primarias. Sí. ¿No? Sí, con lemas, como decíamos. Con lemas, exactamente. Ahí se tiene que ir definiendo también la provincia de San Juan, como otras provincias que quedan con el calendario nacional. Por eso hablábamos días pasados con el diputado Mansi y estaba también en el medio de los cierres de listas, porque Catamarca estaba con las mismas apremios que la Nación, que la Ciudad de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires, que en definitiva es un gran número de electores que va a tener el día 13 de agosto con las primarias y después el 22 de octubre con las elecciones generales. Se definen, digamos, muchos, más allá que está la Ciudad de Buenos Aires y que está la provincia de Buenos Aires, se definen en octubre principalmente. Después que pasen las primarias, se define gran parte de la conformación de lo que va a ser el futuro Congreso. Por supuesto, y con muchos nombres que van a cambiar, que hace mucho tiempo estábamos acostumbrados a verlos en puestos importantes al interior de cada uno de los bloques, con roles importantes en los debates, como obviamente el presidente del bloque radical, Mario Negri, que ya es un histórico del Parlamento, 10 años en la presidencia del bloque radical, que no va a renovar por la provincia de Córdoba. Uno de los nombres salientes más importantes, también la diputada Graciela Camaño, hoy parte del peronismo federal, que van a dejar el Parlamento después de muchos años. Se van dos pesos fuertes, ¿no?, de la Cámara de Diputados. Sí, exactamente. Se va para Pablo Tonelli. Se va Pablo Tonelli, un rol importantísimo en el PRO en todos los temas judiciales, constitucionales, de técnica legislativa, siempre muy presente. Tonelli y Camaño ya habían anticipado que querían dejar sus bancas. Sí. Me parece que, no sé en el caso de Graciela Camaño, sí me parece en el caso de Pablo Tonelli, me parece que el siguiente paso en la función pública, me parece que Tonelli le gustaría darlo en un ejecutivo. Y verá a ver cómo termina de resolverse no solo la interna. Él está alineado dentro de lo que es la línea de la interna del PRO o la interna de Juntos por el Cambio, está alineado con Patricia Bullrich, pero es una figura para tener en cuenta también si gana la interna Horacio Rodríguez Larreta, obviamente. Ha ocupado cargos y lugares importantes en la Ciudad de Buenos Aires, a comienzos de la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la ciudad, y después ya se inclinó hacia el Parlamento Nacional y estuvo durante en los últimos años como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y podría en un futuro gobierno de Juntos por el Cambio ocupar cualquier cargo vinculado a su área en el Poder Ejecutivo Nacional. Después también los casos de aquellos diputados nacionales que por una cuestión de acuerdos políticos quedaron afuera, ¿no? Y no van a renovar sus mandatos. Exactamente. Así que esa va a ser, me parece, la característica más importante. Se viene un Congreso nuevo, que no sabemos muy bien cómo va a disparar en términos de relación de números, relatividad de fuerzas. Es todo muy incierto en ese sentido. Seguramente el que gane el próximo gobierno va a seguir necesitando de bloques opositores para alcanzar quórum. Eso parece que todavía va a estar presente en el próximo Congreso, pero sin referentes de algunos bloques que han tenido prioridad, han llevado adelante los bloques en los últimos por lo menos 10 años, en algunos roles particulares como el de Negri, el de Tonelli que contábamos, Camaño. Sí va a estar, por ejemplo, Silvia Los Penato, que tiene un rol muy importante en el PRO,
en la Cámara de Diputados, así que las listas han dejado esa certeza, por lo menos. Claro, sin lugar a dudas. Y ahí estamos viendo imágenes a la izquierda de la pantalla, imágenes de lo que fue la última sesión en la Cámara de Diputados de la Nación y que seguramente la próxima semana puede llegar a repetirse, pero muchas caras ya a partir de diciembre a lo mejor no las vamos a ver. Estamos viendo ahora, no las vamos a ver porque y hay muchos que van a dejar de ser hay algunos legisladores. Casos todavía que van a asumir asumirán cargos en los distintos ejecutivos, que siempre pasa en elecciones de ejecutivo. Cuando llega diciembre hay muchos diputados que son convocados para los gobiernos provinciales o nacionales o son gobernadores, como el caso del diputado Rolando Figueroa de Neuquén, que fue electo gobernador en la primera elección provincial que tuvimos este año y que está desde casi marzo, abril. O mayo, no me acuerdo. Desde abril. Que se hizo la elección. Ya electo gobernador de la provincia de Neuquén y tiene que transitar hasta diciembre siguiendo su cargo de legislador. Bueno, los temas que transita por estas horas el Congreso Nacional. Marcos, gracias. A vos. Le agradecemos también a Laura, a usted también, gracias por estar ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener como siempre la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis, gracias, nos reencontramos.